Amén, muy bien. Bueno, pues yo quería compartir con vosotros hoy una palabra que creo que definitivamente Dios ha puesto en mi corazón y lo llevaba ya tiempo meditándola. De hecho, no sabía cómo titularla, porque al final ponerle un título a una predicación a veces es complicado, ¿no? Y lo he titulado Dios, yo y mi problema. Dios, yo y mi problema. Estaba luchando con el título porque muchas veces depende del enfoque que le damos al problema, ponemos a Dios primero o no. Muchas veces lo podríamos haber titulado Mi problema, Dios y yo, o Mi problema, yo y Dios, y dejar a Dios en último lugar y hacer al problema lo más grande, o lo que sería peor todavía, decir yo, mi problema y Dios. El burro delante, yo delante, para que no se espante. El burro delante para que no se espante, ¿no? Dios, yo y mi problema. Creo que es en este orden lo correcto, porque al final el problema es lo menos importante. Lo más importante cuando afrontamos o enfrentamos un problema, cuando estamos delante o ante un problema, lo prioritario, lo primordial es Dios, luego soy yo y luego ya es el problema. Y el problema, si se puede arreglar, no es problema. Claro, si no se puede arreglar, pues es un problema. Y si no se puede arreglar, pues tampoco es problema, porque no se puede arreglar. Definitivamente es una forma de ver los problemas. Bueno, esto yo lo he titulado al final definitivamente Dios, yo y mi problema. Y quiero hablar de algunas actitudes o actitudes ante un problema. Actitudes que podemos ver en la Escritura reflejadas en Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6, en el versículo 7, Jesucristo manda a los 12 discípulos, los envía y los comisiona para evangelizar, para que sanen, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que sanen a los enfermos, etcétera, etcétera. Y todos ellos, dice el versículo 13, que echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Luego Juan el Bautista es decapitado o muere. Y en el versículo 30, que comienza el relato bíblico, la parte que titula Alimentación de los 5.000, dice que los apóstoles, versículo 30, se juntaron con Jesús, ya volvían de esa misión que el Señor les había encomendado, dice, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Imaginaros los felices, porque fijaros que lo que estaban haciendo ellos es que salían, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, ellos venían, yo me imagino que venían súper contentos, súper gozosos, pletóricos, llenos de alegría, viendo cómo Dios los había usado, ¿no? Imaginaros esta situación. ¿Qué nos pasaría a nosotros si decidiéramos, bueno, el Señor me encomienda, yo me voy, me dedico a predicar, evangelizo, comparto la palabra de Dios, el evangelio, oro por los enfermos, se sanan todos, hay milagros, maravillas? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo! Entonces dice, se juntaron con Jesús, versículo 30, y le contaron todo lo que habían hecho. Pues mira, nosotros hemos ido allí, nosotros fuimos a Albacete, nosotros fuimos a Madrid, nosotros al final llegamos hasta Galicia, otros se bajaron incluso a Marruecos. Imaginaros esto, ¿no? Y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, entonces, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Es decir, venga, vamos a tomarnos unas vacaciones, porque lo habéis hecho bien, hemos trabajado, os merecéis unas vacaciones. Descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer. Y aún tenían tiempo para comer. ¿Cuándo ha sido la última vez que no has tenido tiempo ni para comer? Yo hace mucho que no me pasa eso. Yo normalmente siempre tengo tiempo para comer. Se nota. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero las vacaciones se les estropearon. Dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron incluso antes que ellos y se juntaron a él. Y las vacaciones se les estropearon. No pudieron disfrutar de unos días de descanso. Iban a seguir sin tener tiempo ni para comer.
no solamente sin tener tiempo ni para comer, porque ahora veremos que incluso lo que les pasó, imaginaros qué tragedia, ¿eh? Esto es una tragedia, ¿verdad que sí? No tenían ni comida para comer. No solamente no tenían tiempo para comer, sino que no tuvieron ni comida para comer. Esto es trágico, ¿verdad? ¿Qué pensáis vosotros? A ver, los pirañas. No tener ni comida para comer. Eso sí que es una tragedia, ¿eh? Qué pena, ¿no? ¿Qué es una pena? Pues una pena es tener hambre y no tener cena. Siempre lo he dicho así. Eso sí que es una pena. Eso sí que es una pena. Eso hay que pasarlo. Bueno, aquí tenemos gente que en la posguerra, pues lamentablemente había muchas noches que no tenían nada que comer. Bueno, y se fueron solos a una barca en un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y entonces, versículo 34, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Qué bueno que Dios tiene siempre compasión. Qué bueno que el corazón de Dios es un corazón amante, lleno de amor. Qué bueno que Dios, cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, Dios tiene compasión. Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Es su naturaleza, es su forma de ser, es la parte que define cómo es Dios. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Él es compasión, Él es bondad, Él es benignidad, Él te ama profundamente. Él cuando te ve, te ama, porque Dios es amor. Él cuando me ve a mí, me ama. Él cuando te ve a ti, te ama. Que nadie te engañe, que nadie te diga otra cosa. Dios cuando te ve, te ama, porque Dios es amor. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Los amó, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Os imagináis la escena? ¿Y los discípulos qué podían haber pensado? Vamos a ver, Jesús, veníamos de vacaciones. ¿Por qué te pones ahora? ¿Es que no merecemos nosotros tu amor para disfrutar de unas vacaciones más que toda esta gente que lo único que hacen es nos están chupando la sangre, porque definitivamente luego Jesús les dice, venid detrás de mí porque os he dado de comer gratis. Habéis comido bien y gratis. y ellos... y luego Jesús más adelante lo dice, ¿no? Habéis venido porque habéis visto las señales, porque os he llenado la barriga. Y los discípulos estaban en su derecho de decirle, Jesús, nos estás fastidiando las vacaciones por culpa de estos, que lo único que quieren es llenarse la panza gratuitamente. Pero Jesús tuvo compasión de ellos. Y fijaros, versículo 35, claro, ahí se les generó un problema. Porque la gente vino siguiendo a Jesús, pero cuando Jesús empezó a enseñarles, ¿qué es lo que pasa cuando alguien ve que alguien necesita aprender algo, empieza a abrir su corazón y a enseñarle, ¿no? Jesús es así. Jesús, el amor de Dios, vamos a centrar las cosas. Dios te ama profundamente. Pero como Dios te ama tanto, cuando te ve, cuando tiene compasión de ti, lo que hace es enseñarte. Lo que Él quiere es mostrarte cómo debes de dirigir tu vida. ¿Qué cambios tienes que hacer? ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué tienes que modificar en tu conducta? ¿Qué tienes que modificar en tu vida? Eso es lo que Dios quiere. Por eso Jesús comenzó a enseñarles, porque eran como ovejas sin pastor. Jesús amaba a las ovejas que eran como ovejas sin pastor, ¿verdad que sí? Pero Él no quería que siguieran siendo como ovejas que eran sin pastor. Él quería que esas ovejas pasaran a formar parte de su redil. Es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Nos ama como somos, nos ama como ovejas sin pastor, nos ama incluso si somos cabras locas, cabras monteses que van saltando por ahí. Nos ama, pero Él quiere que seamos ovejas de su rebaño. Por eso Él nos enseña, nos muestra cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer, qué pasos debemos... Bueno, empezó a enseñarles. Y al final, ¿qué pasó? Pues que se hizo tarde. Lo mismo que puede pasar aquí si sigo enrollándome y no avanzo, que al final se hace tarde, se hace muy tarde. Cuando ya era muy avanzada la hora,
Otras versiones dicen, la Nueva Versión Internacional dice, cuando ya se hizo tarde. Es verdad que cuando ya era muy avanzada la hora, dice, cuando ya se hizo tarde, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. ¿Qué descubrimiento habían hecho? Ya, ¡que se ha hecho tarde! Y de cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Ese era el problema. Ese era el problema, que habían venido mucha gente que no se habían traído provisiones, no se habían echado el almuerzo en la merendera, no se habían llevado el bocadillo de casa, y Jesús había empezado a enseñarles y se hizo tarde. Entonces se le generó el problema de encontrarse con una multitud que tenía hambre, que se había hecho tarde y además en un lugar desierto donde no estaba ni el Burger King, ni el McDonald's, ni ningún otro sitio, ni ningún otro restaurante, ni ningún otro bar, y no estaba ningún supermercado. No había ningún Mercadona por allí para poder comprar y hacerse un bocata. Entonces, ahí tienen un problema. Ese es el problema. Y los discípulos le dicen, ya se ha hecho tarde, dile a la gente que se busque la vida. Y Jesús respondiendo, versículo 37, les dice, dadle vosotros de comer. Dadle vosotros. Y ellos dijeron, ¡ostras, Pedrín! Entonces, yo digo que yo hubiera dicho, vamos a ver, ¿no tiene bastante con fastidiarnos las vacaciones que encima ahora nos complicas la vida para tener que darle de comer a toda esta gente? ¿Cómo vamos a darles de comer? Si ni siquiera no tenemos ni tiempo para comer, ni siquiera comida para comer. Respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Ahora vamos a leerlo porque este relato sale en los 4 evangelios. Es un relato muy importante porque sale en los 4 evangelios. Es de los pocos. Si no, no estaría relatado por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan. Y ahora vamos a ver en el evangelio de Juan también el pasaje que relata lo mismo para que veamos algunos detalles. Le dice... Le dijeron 5 y 2 peces, y él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó él los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5.000 hombres, eran 5.000 hombres. No habían contado ni a las mujeres ni a los niños. Aunque nosotros sabemos que las mujeres y los niños sí que cuentan. Pero en este caso no las habían contado. Y eran 5.000 hombres, más aparte las mujeres y los niños que llevaban. Entonces había una gran multitud, y comieron todos con 5 panes y 2 peces. Bueno, vamos a ver. Dios, yo y mi problema. Aquí los discípulos tuvieron un problema. ¿Quién no tiene problemas? Si tenemos un problema, esto es una buena noticia. Si tienes un problema, es una buena noticia. ¿Por qué? Porque entonces calificas para que Dios haga un milagro en tu vida. Los que tenemos un problema, tenemos la posibilidad de que Dios intervenga y que Dios haga un milagro en nuestra vida. Esto es bueno, esto es una buena noticia. Bueno, pues ante este problema, fijaros que Jesucristo sabía bien lo que tenía que hacer. Que a Jesucristo no se le había pasado nada por alto. Él esperó, si os dais cuenta, él tuvo compasión de la gente, les enseñaba, dejó que pasara el tiempo, supo que se hizo tarde, supo que el lugar era desierto, supo que había un montón de dificultades, de adversidades, de imposibilidades, supo que no tenían nada para comer y esperó a que los discípulos vinieran a hablar con él. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le hablaron. Algo importante, de cara a mi problema, de cara a tu problema, delante de Dios. Dios siempre
te va a esperar. Va a esperar a ver qué es lo que tú haces. Él va a esperar por ti. Él te va a esperar para ver qué paso o qué reacción o qué manera de actuar tienes tú frente al problema que surge. Jesús esperó hasta que sus discípulos se acercaron a él y le hablaron. Mira, sea el que sea el problema que tengamos, el problema que tú tengas, Dios lo sabe, Dios lo conoce, Él es omnisciente. A Él no se le pasa nada desapercibido. Dios lo sabe, lo ve, lo reconoce, pero Dios va a esperar siempre a que tú tomes la iniciativa para ver qué es lo que haces y además que aceptes la responsabilidad que te toca a ti de cara a tu problema antes de hacer algo al respecto. Antes de Dios actuar, va a esperar a ver cuáles son los pasos que tú das. Va a esperar a ver qué responsabilidad tomas tú acerca de tu problema, acerca de tu situación. Y ahora, entonces, ¿qué hacemos ante un problema nosotros? ¿Qué es lo que hicieron los discípulos ante el problema? ¿Habéis visto la reacción de los discípulos, verdad que sí? Pues, lamentablemente, y esto sí que es una mala noticia, es que las reacciones que tuvieron los discípulos, la actitud que tuvieron los discípulos frente al problema es muy similar a las reacciones y a las actitudes que nosotros tenemos ante los problemas. Lo primero que hicieron, ¿qué es? Dejar que se hiciera tarde. Porque ellos lo sabían. Ellos sabían que no tenían nada para comer. Ellos habían ido de vacaciones. Ellos esperaban que Jesús les diera unas vacaciones. Ellos no se habían preparado para esto. Dejaron que se hiciera tarde. Entonces, lo primero que hicieron los discípulos fue, esta palabra que está de moda ahora, que es muy moderna, que no sé si la voy a decir bien a la primera, procrastinar. Procrastinaron el asunto, es decir, procrastinar, que significa diferir, aplazar, dejarlo para más adelante. ¿Sabéis que tienes que hacer algo? Pues no, lo vas dejando, con la brillante idea, con la feliz idea de ver si se soluciona solo, cosa que al final no suele pasar, pero bueno. Los discípulos pospusieron el problema, sabían que no tenían, pero lo dejaron hasta el final del día, hasta que ya se hizo tarde. Hemos leído en la Nueva Versión Internacional que la Biblia dice, cuando ya se hizo tarde. Los discípulos dijeron, es ya muy tarde. Lamentablemente muchas veces nosotros somos así. Procrastinamos, dejamos que el problema se vaya engordando con la brillante idea o con la feliz idea de ver si se soluciona solo. Segunda reacción que tuvieron los discípulos frente al problema. Versículo siguiente, versículo 36, le dicen, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. No tienen qué comer. Lo segundo que hacemos es, tratamos de esquivar el problema. Ellos le pasaron la pelota. Se la pasaron a Jesús, despídelos tú, pero les dijo, el problema es de ellos. Son ellos los que no tienen que comer. Son ellos los que han venido y no se han traído el bocata. Entonces, los discípulos prácticamente le dijeron a Jesús, no es nuestro problema. El problema lo tienen ellos. Y normalmente lo que hacemos cuando tenemos un problema es decir, el problema, la culpa es del otro, la culpa es de mi mujer, la culpa es de la serpiente. La culpa es de... Siempre estamos echando balones fuera porque somos muy buenos de defensas. Yo no sé el Real Madrid por qué no nos ficha para despejar todos los balones. Ellos le dijeron, no es nuestro problema. Si la gente tiene hambre, pues que se busquen la vida, que vayan, se busquen la vida, que salgan, que se vayan ya porque se ha hecho tarde, que se vayan ya antes de que se haga más tarde todavía, ahora que todavía se ve un poco de luz, luego cuando se haga de noche del todo no se va a ver nada, que se vayan ya, que se busquen la vida, que busquen un sitio donde comprar algo de comer y que coman. La Nueva Versión Internacional dice, despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer, porque el problema no es nuestro, el problema es de ellos. Y la tercera actitud que ellos también tomaron y que nosotros solemos tomar es que cuando Jesús les presionó, cuando Jesús les dice en el versículo siguiente, dadles vosotros de comer,
entonces ellos empezaron a ponerse nerviosos. Ellos empezaron a llenarse de ansiedad y a preocuparse. Ellos se llenaron de preocupación, porque él les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, ¿cómo nos está complicando la vida de esta manera? Y empezaron las carreras. Empezaron a... Realmente tenemos un problema. Empezaron a darse cuenta de que el problema también era de ellos. Habían intentado dejarlo para más tarde, habían intentado echar fuera el problema y al final el problema se les vino encima. Nos preocupamos siempre ante la presión. Cuando Jesús les dijo que les dieran ellos de comer, entonces ellos le contestaron en la Nueva Versión Internacional, eso costaría casi un año de trabajo, porque 200 denarios era el salario de un obrero, el denario era lo que se pagaba por un día de trabajo. 200 denarios es el sueldo de 200 días. O sea, era una pasta. Que no tenemos ese dinero, que no tenemos que... Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Su ansiedad se aceleró, comenzaron a preocuparse, y el problema es que cuando dejamos que la ansiedad y la preocupación nos dominen frente a un problema, no tenemos la cabeza suficientemente fría para dominar nuestra ansiedad, para dominar el problema, para enfocar bien la situación y para ver qué pasos tenemos que dar. Así que esta es la mejor forma de no enfrentar ningún problema. Esta es la mejor forma de no enfrentar ningún problema. Entonces, pregunta, ¿por qué casi siempre lo hacemos así? ¿Por qué lo hicieron así ellos? ¿Y por qué muchas veces nosotros enfrentamos así nuestros problemas? Porque al final terminamos llenándonos de preocupación y eso, la preocupación es algo que claramente se opone a la fe. Claramente la preocupación nos saca del camino de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es lo que mueve la mano de Dios para que el problema se solucione mediante un milagro. Entonces la preocupación se opone a nuestra fe, la preocupación, la ansiedad nunca resuelve nada y lo único que hace es empeorar las cosas. Y entonces ahora sí vamos al mismo relato en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 6, porque aquí vamos a ver a los actores principales de todo este asunto, de esta, podríamos decir, esta obra de teatro en el desierto cuando se iban a ir de vacaciones y al final las vacaciones se les estropearon por culpa de un problema. Juan capítulo 6, versículos del 5 al 13. Vamos a comenzar en el 5. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe. Antes habíamos visto que eran los discípulos, pero claramente vemos que él se dirige a uno de los discípulos, a Felipe. Y le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice la Biblia, pero esto él lo decía para probarle. O sea, lo que he dicho antes, Dios espera en los problemas para ver cómo respondemos, cómo reaccionamos nosotros. Jesús quería ver cuál era la actitud y la reacción de Felipe en el problema. Esto lo decía para probarle, porque él sabía bien lo que tenía que hacer, ¿de acuerdo? ¿Y qué le responde Felipe? Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios, es decir, el sueldo de 200 días, el sueldo de 2 tercios de año. 2 tercios de año, o sea, un salario medio, que estamos hablando de un salario medio en España, que podrían ser, vamos a ver, a 1.000 euros al mes, 12.000 euros, pues podrían ser 8.000 euros actualmente, en la actualidad. Estoy haciendo cuentas así muy deprisa, ¿no? Con 8.000 euros que gastáramos en hamburguesas en el McDonald's, no tendríamos bastante para que pudieran merendar todos. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. He dicho, Dios espera hasta el punto de ver qué es lo que nosotros tenemos o vamos a hacer antes de intervenir. ¿De acuerdo? He dicho antes que Él espera por nosotros para ver qué reacción tenemos. Claramente, la Biblia nos enseña que Él quería ver cuál era la actitud de Felipe.
aquí vemos al primero de los protagonistas. El primero de los protagonistas de este relato es Felipe. Felipe nos enseña algo importante. Y nosotros somos de la escuela de Felipe. Yo creo que Felipe genera o crea escuela. Crea escuela. Felipe nos enseña algo importante. Y nosotros somos de la escuela de Felipe cuando nos enfocamos frente a un problema, cuando nos enfocamos en los recursos que no tenemos. Porque él le dijo, 200 denarios de pan, si tuviéramos 8.000 euros, eso no sería suficiente. O sea, Felipe se enfocó en lo que no tenía para resolver el problema. Y nosotros somos igual que Felipe, somos de su escuela, cuando nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, cuando nos enfocamos en los recursos que no tenemos, cuando decimos, es que no me ha tocado la lotería, es que no tengo dinero, es que no tengo capacidades, es que no tengo una familia que me acompañe, es que no tengo un buen trabajo, es que no tengo... Cuando nos fijamos en lo que no tenemos. Cuando nos fijamos en lo que no tenemos. Nada de lo que no tenemos puede resolver nuestras dificultades o nuestros problemas. Porque no lo tenemos, sencillamente. ¿Qué revelación más profunda? Si no lo tienes, ¿cómo vas a poder resolverlo? Sin embargo, Felipe dice, sé que no tenemos ni 8.000 euros. Felipe. Versículo 8, y vemos al segundo actor principal de esta aventura, de esta historia, de esta obra de teatro. Parece una obra de teatro, ¿verdad? Uno de sus discípulos, Andrés, y aquí aparece el segundo intérprete, el segundo actor, Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, le dijo entonces, y yo digo, Andrés, ¿pero por qué abres la boca si a ti no te han dicho nada? Este es el que se mete en los charcos también, ¿eh? Era hermano de Simón, Pedro, claro. Pedro es que sí que se metía en los charcos. Es raro que Pedro aquí no abriera la boca, pero bueno, Andrés lo hizo por él y Andrés le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. O sea, en el relato que hemos leído antes en Marcos, él le dice, mirad a ver qué tenéis. Y se encuentran con que tenían 5 panes y 2 pececillos, pero no eran suyos, eran de un muchacho. Era un chaval que había hecho bien los deberes. Yo me imagino que estaría gordico, porque ese llevaba la merienda. Ese era el único que llevaba la merienda. O sea, ese es el que sería, yo me imagino, vamos a ver, a mí, yo si tengo que ir al campo a trabajar o algo, yo me llevo mi bocadillo. Además, a mí me enseñaron en el trabajo algo muy importante, muy importante. Cuando íbamos a trabajar fuera, al campo o algún sitio así, que no había posibilidades de ir a un bar ni nada de eso, a un lugar desierto, me decían mis compañeros de trabajo, al campo vas, lo que lleves comerás. o sea, el muchacho yo creo que estaría gordico también, estaría de buen año porque él iba al campo y al campo vas, lo que lleves comerás, y llevaba su merendera con sus 5 panes y sus 2 peces. ¿De acuerdo? Pero Andrés le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero no se calla la boca, todavía sigue hablando y dice, ¿pero qué es esto para tantos? Y yo digo, Andrés, ¿por qué te metes en los charcos? ¿Por qué dices, ¿qué es esto para tantos? Entonces, somos de la escuela de Andrés, porque Andrés también crea su escuela, porque el segundo que aparece es Andrés y genera su propia escuela, su propia forma de ver los problemas y de enfocarlos, y somos como Andrés, cuando hemos visto que Felipe se enfocaba en los recursos que no tenían, pero Andrés se enfoca en lo insuficientes que son los recursos que sí tienen. Tenían 5 panes y 2 peces, él sabe que tenían 5 panes y 2 peces, había un muchacho que llevaba 5 panes y 2 peces, pero él dice, pero esto no vale, esto es poco. Felipe se enfocaba en el dinero que no tenían. Andrés se enfocaba en que el dinero que tenían era poco. Somos como Andrés cuando nos enfocamos en lo poco que tenemos y anulamos, y esto es importantísimo, anulamos la capacidad
de lo que tenemos, anulamos la capacidad de lo que tenemos cuando lo menospreciamos y lo maldecimos, cuando hablamos mal de lo poco que tenemos. Y esto debería de enseñarnos, porque no nos podemos presentar delante de Dios y no podemos andar por la vida diciendo, es que no tengo suficiente, es que lo que no tengo, es que lo que tengo no me sirve, es que no tengo capacidad, es que no sirvo, es que no valgo, es que mis padres, es que mis... No podemos maldecir, es decir, hablar mal de lo poco que tenemos. Porque lo poco que tenemos es los recursos que Dios va a usar para solucionar nuestro problema si se lo entregamos a Él. Moisés, ¿qué tenía? Le dice Dios a Moisés, ¿qué tienes? Y Moisés le dice, solo tengo un palo, solo tengo una vara. Coge la vara, que con la vara vamos a hacer todo el trabajo. Lo poco que tienes no es poco. Es poco en nuestras manos, es poco con nuestras habilidades, es poco con nuestras capacidades, pero es mucho si se lo entregamos y es mucho con la bendición de Dios. ¿De acuerdo? La bendición de Dios es lo que cambia. Es lo que cambia. Y aquí aparece ya entonces el tercer muchacho, además un muchacho anónimo, que no se dice ni el nombre. Yo creo que no pone el nombre del muchacho porque esto nos enseña que podemos ser tú y yo. Podemos ser cualquiera de nosotros. Qué bueno que en la Biblia hay listas genealógicas, hay un montón de listas de gente, de hombres, porque para Dios somos todos importantes. Pero qué bueno que en la Biblia también aparece gente anónima, porque algunos decimos, pero es que no tenemos nombre, es que no somos conocidos, es que no somos famosos, es que no pintamos nada. Enseñándonos así que la gente anónima, como tú y como yo, también podemos ser usados por Dios. Esto a mí me encanta. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Y entonces Jesús le dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos peces, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, lo dejamos aquí. El tercer actor que aparece en esta historia, en esta obrilla de teatro que nos regala la Biblia, es este muchacho anónimo que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y este también genera su escuela. Estos son todos aquellos que ponen lo que tienen en las manos del Señor. Este muchacho representa a todos aquellos que lo que tienen, sea mucho, sea poco, lo ponen en las manos del Señor, para que el Señor lo tome y lo bendiga. No tenía mucho, 5 panes y 2 peces, pero dio todo lo que tenía. Mira, nunca subestimes, Andrés habló mal de eso, de lo poco que tenía el muchacho. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de gente normal y corriente, gente común, gente anónima como tú y como yo, con recursos limitados o con pocos recursos, cuando esos recursos se los entregamos a Él. No los subestimes, porque Dios puede hacer verdaderos milagros con eso. Si queremos ser usados por Dios, tenemos que estar disponibles, como estuvo este muchacho. Le dio todo, no se quedó una parte con él, porque fijaros que este muchacho podía haber dicho, no, yo tengo 5 panes y 2 peces, pero si hubiera sido como los discípulos, hubiera dicho, el problema es de ellos, de los que no se han traído el bocata. Yo me he traído el bocata, venga, yo puedo darte medio bocadillo a ti, el otro medio me lo quedo yo, pero con medio os apañáis. El otro medio es mío. Podía haberlo dicho, estaba en su derecho, ¿no? Si quieres ser usado por Dios, tienes que estar dispuesto, disponible. Le dio todo, no se quedó nada con él, no escondió una parte para con él, igual que hicieron
Ananías y Zafira, que vendieron la heredad en tanto y figuraron, porque dijeron, vamos a pasar como que somos los mejores de la iglesia. Porque lo vendieron en 20.000 y llevaron 10.000, los otros 10.000 dijeron, bueno, esto nos lo quedamos aquí por si acaso. Pero vamos a hacer como que hemos dado todo. Y claramente el Señor reprendió esa actitud. Este podía haberse escondido una parte también, no le ocultó nada al Señor. Si quieres un milagro de parte de Dios en tu problema, no puedes esconderle absolutamente nada a Dios. No puedes tratar de ocultarle nada a Dios. Es absurdo tratar de ocultarle las cosas a Dios, porque a Él no le podemos esconder nada ni ocultar nada. Pero como somos tan absurdos que a veces que tratamos y queremos ocultarle las cosas. Vimos la semana pasada cómo Acán intentó ocultarle lo que él había cogido del botín de la conquista de Jericó y lo había escondido en su tienda. ¿Qué quería? ¿Esconderlo delante de Dios? Y sin embargo, lo intentó ocultar. ¿Y cuántas veces nosotros intentamos ocultar las cosas a Dios? Nos preocupa tanto lo que piensen los demás, pero qué poco nos preocupa lo que piensa Dios. Y eso es lo que Dios acepta. Que nosotros le entreguemos todo. Que nosotros entreguemos nuestros recursos en sus manos. Que nosotros dejemos que su bendición venga y repose sobre nuestra vida. Así es como mi vida será de bendición para muchos. Así es como tu vida será de bendición para muchos. Fijaros que lo que le entregó fueron 5 panes y 2 peces. No es que allí había un empresario del resort del mar de Galilea y cogió y dijo, que hacen falta 8.000 euros, venga, a tomar 16.000 hombres, es decir, y comprar, y vamos ahí al McDonald's, que lo vamos a inaugurar, pero ya tienen ahí y vamos a invitar a todas. No. 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Lo poquito que tenía, porque eso quería, él lo entregó para que fuera la bendición de Dios sobre ello, y eso es lo que hizo que realmente la gloria fuera para el Señor. Imaginemos, yo me imagino a ese muchacho cuando volvió a su casa, ¿qué le podía decir a su madre? Vamos a suponer, esta historia no lo dice la Biblia, ¿vale? Pero vamos a suponer, ¿qué podría haber pasado? Y si yo hubiera sido el muchacho ese, que si hubiera sido joven podría haber sido, porque yo siempre, de hecho yo en la mili, una de las cosas que llevaba siempre, ¿sabéis qué era? Los cubiertos conmigo, siempre los llevaba. Yo en la mili siempre estaba dispuesto a comer. Llevaba una cartucherica que llevaba la cuchara, el tenedor y el cuchillo, lo llevaba siempre colgado del cinturón. Eso en la mili yo siempre lo llevaba conmigo. ¿Por qué? Porque si ibas a la cantina y había allí algo de comer, pues te lo podías comer. Fuera donde fuera, estabas preparado para comer. O sea, yo podía haber sido el muchacho ese, porque yo hubiera llevado mi bocata, hubiera llevado mis cubiertos seguro. ¿Qué le hubiera dicho a mi madre cuando hubiera llegado a mi casa? ¿Qué le hubiera dicho? Le he dicho, mamá, no te lo puedes creer. Con el bocata mío, un milagro. Han comido 5.000 hombres y las mujeres y los chiquillos, que no los hemos contado. Pero qué tremendo, como Dios ha bendecido. Se lo ha entregado a Jesús. Imaginaros. O sea, él fliparía. O sea, él llegaría a su casa diciendo, ¡wow! Es que ni me lo creo. Ni me lo creo. Hay que ver lo que dan. 5 panes y 2 peces. Para alimentar a más de 5.000. Es impresionante, es impresionante. Ahí va la bomba, Los recursos que tenemos, los recursos no son los indicadores que van a determinar el resultado final. Los recursos que tenemos no son los indicadores que van a determinar el resultado final. La cantidad de dinero que tenemos, la cantidad de talentos que tenemos, la salud que tenemos, la vida que tenemos, la mentalidad que tenemos, lo que tenemos, los recursos que tenemos, no son nunca los indicadores que van a determinar el resultado final, el éxito o el fracaso.
la victoria o la derrota. Solo la bendición de Dios sobre lo que yo le entrego a Él es lo que me va a garantizar el éxito. Y es lo que a ti te va a garantizar el éxito. Ahora, ¿tú qué estás dispuesto a entregarle a Él? ¿Qué estás dispuesta a entregarle a Él? Y no estoy hablando de dinero, aunque también es el dinero. Pero no estoy hablando de dinero. ¿Estás dispuesto a entregarle tu tiempo, tu vida, tu corazón, tu dedicación, tu pasión, tu amor, tu servicio? ¿Estás dispuesto a entregarle tu mejor tiempo cada mañana o cada noche antes de dormir? ¿Estás dispuesto a entregarle tu matrimonio, tu felicidad, tus hijos, tu mujer, tus padres? ¿Estás dispuesto a entregarle tus estudios, tu manera de estudiar para que Él se glorifique, tu manera de trabajar para que Él se glorifique? ¿Qué estás dispuesto a entregarle a Él? Porque somos como Felipe si estamos esperando a tener algo importante para poder entregárselo. No, pero es que yo no. Y somos como Andrés cuando decimos, pero es que con lo poco que yo tengo, ¿qué va a hacer? Sin embargo, somos como ese muchacho. Cuando lo que tenemos, decimos, Señor, es tuyo. Mi vida es tuya. Mi tiempo es tuyo. Mi amor es tuyo. Mi pasión por ti es tuya. Mi interés es tuyo. Mi dedicación es tuya. Mi dinero es tuyo. Mi economía es tuya. Lo que tengo es tuyo. Mi familia es tuya. Mi trabajo es tuyo. Mi tiempo es tuyo. Mi cerebro, mis pensamientos son tuyos. Dios se especializa en cosas humanamente imposibles. Cuando yo digo que algo es imposible, si tú tienes un problema y lo ves imposible, yo quisiera que afines el oído esta mañana. ¿Tienes un problema que para ti es imposible? Afina el oído, escucha atentamente, porque vas a escuchar lo que Dios hace cuando tú piensas que tu problema es imposible. Escucha. Eso es lo que Dios hace. Se ríe. Porque para Dios la palabra imposible le provoca risa. Le provoca risa. Dios, iba a decir una barbaridad, iba a decir, Dios se mea de la risa. Esto es un tremendo disparate. Pero Dios se ríe. Dios se ríe cuando tú piensas que algo es imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente nos enseña que la palabra imposible no está en el vocabulario divino. Mateo 19:26. Nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Porque no hay nada imposible para Dios. La alimentación de los 5.000 nos enseña un principio que se ve claramente a lo largo de toda la Biblia. Y la Biblia es el manual de instrucciones. Los que creemos que Dios es el dueño, el que ha creado todo, sabemos que este es el manual de instrucciones para la vida, para nuestra vida. La Biblia nos enseña un principio a lo largo de toda ella, que está claramente expresado en la alimentación de los 5.000, que nos enseña algo impresionante. Tú nunca vas a poder superar a Dios. Voy a tratar de explicarme. Todo lo que tú le des a Dios, Él siempre te va a superar. Él siempre te lo va a multiplicar. Él siempre te va a dar más. Si tú le entregas tu familia, Él te va a dar más. Si tú le entregas tu tiempo, Él te va a hacer más fructífero en el tiempo que tienes. Si tú le entregas tu economía, Él te va a dar una economía más saludable. Si tú le entregas tu salud, Él te va a dar mejor salud para que le puedas servir. Todo lo que tú le entregues, si tú le entregas tu servicio, todo lo que tú le entregues a Dios, Dios te lo va a devolver súper, archi, mega multiplicado. Así que, ¿por qué no estás dispuesto a darle tu tiempo?
que el tiempo es lo único que sí que todos vamos a tener. Y como decía una canción, el tiempo es algo que no va a volver. Y es todo lo que vas a tener. ¿Por qué estamos tan ocupados siempre con nuestras cosas? La alimentación de los 5.000 nos enseña este principio que hay a través de la Biblia. Tú no puedes superar a Dios. Cuando le das algo a Él, en fe, la bendición que Él pone sobre eso es increíble. Fijaros lo que dice la Escritura. Comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado, y los que comieron fueron 5.000. Hay quien dice que fueron 12 canastas porque eran 12 discípulos para que los 12 aprendieran esa lección. Yo no sé por qué fueron 12, pero bueno. 12 canastas llenas que sobraron del bocata del muchacho anónimo. Ese que llevaba siempre el cubierto encima, bueno, la merienda encima. Siempre que tú y yo le demos sacrificialmente a Dios, le demos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra pasión, nuestra entrega, nuestras energías, nuestra economía, nuestra dedicación, nuestra fidelidad, nuestro servicio. Siempre que nosotros le demos algo sacrificialmente a Dios, siempre tú y yo vamos a terminar recibiendo mucho más de Él. Y no se lo vamos a dar para recibir más, se lo vamos a dar porque lo amamos, porque queremos ponerlo en sus manos. Pero Él es un buen padre. Vamos a ver, tú a tus hijos le das, si tú a tus hijos les das buenas cosas, ¿cómo Dios no lo va a hacer contigo y conmigo? Frente al problema que enfrentamos en nuestra vida, frente al problema que tú enfrentas en tu vida, frente a ese problema que ahora mismo te puede estar preocupando o amargando o robándote el sueño, frente a ese problema grave que tienes ahora mismo, tú que estás aquí, tú que me puedes escuchar a través de internet, a través del YouTube, a través de Facebook, frente a ese problema grave que tú tienes, piensa una cosa. ¿Qué puedes dar? ¿Qué puedes dar? ¿Qué puedes ofrecer a Dios? ¿Qué puedes ofrecerle a Él? ¿Cuál sería tu máximo esfuerzo? Fíjate, te voy a hacer otra pregunta más, que me la he hecho yo. ¿Cuál sería el máximo riesgo que puedes correr frente a ese problema? Definitivamente ya está bien de procrastinar. Ya está bien de que dejemos las cosas para más tarde. Ya está bien de que echemos balones fuera. Ya está bien de que digamos que no es nuestro problema, que es el problema de los demás. Ya está bien de que dejemos que la ansiedad y la preocupación tomen control sobre nosotros y sobre nuestros problemas. Y no seamos ni como Felipe ni como Andrés. Dejemos de mirar lo que podríamos hacer si nos tocara la lotería, si tuviéramos más suerte, si estuviéramos casados. Imaginaros, si estuviéramos casados con el hijo o con la hija del sultán de Dubái. No sé si en Dubái hay sultán o no hay sultán, o emir, o no sé si hay. Pero imaginaros. Dejemos de pensar eso, dejemos de pensar si viviéramos en otro país, dejemos de, oh sí, o si esto, o si lo otro, o si me sonriera la vida, o si mi salud fuera mejor, o si fuera más joven, o si fuera más viejo, o si fuera más mayor, o si fuera más listo, o si fuera más inteligente, o si tuviera más talento, o si tuviera... Dejemos esto, dejemos de mirar lo que podríamos hacer si tuviéramos. Dejemos también de pensar que lo que tenemos no sirve, que lo que soy no sirvo, que yo no sirvo, que mis capacidades no son las correctas, que no califico. Dejemos de pensar esto. ¿A cuántos nos han enseñado y nos han dicho por activa y por pasiva que no éramos capaces, que no íbamos a poder, que no calificábamos, que éramos unos burros, que éramos tontos, que no íbamos a salir adelante? Dejemos esto. Dejemos de pensar que no puedo, que no tengo, que no valgo, que no sirvo. Ay, pobrecito de mí. ¿Os acordáis del paralítico en el estanque de Betesda?
Ay, no, si es que no tengo quien me ayude, si es que cuando yo voy otro se ha ido, si cuando yo voy otro se ha adelantado. Dejemos esta canción tan triste. Dejemos de darnos lástima a nosotros mismos. Es tiempo de entrega. Es tiempo de coger lo que tenemos. ¿Qué tienes tú? Dios te dice, ¿qué tienes? Es tiempo de coger lo que tenemos. Es tiempo de coger lo que tengo, lo que soy, lo que puedo y entregárselo a Él. Es tiempo de esto. Es tiempo de esto. Solo así vamos a poder ver su bendición sobre nuestra vida de forma tal que nuestra vida pase a ser una vida verdaderamente abundante. O dime tú a mí si no era abundante recoger 12 cestas llenas de lo que sobró de 5 panes y 2 peces después de que comieron más de 5.000 personas. 5.000 hombres sin contar ni a las mujeres ni a los niños. Es tiempo de entrega. Hay que dar el máximo. Ese muchacho era el único que no tenía el problema. He dicho que lo he titulado Dios, yo y mi problema. Dios, yo y mi problema. He preguntado si todos teníamos algún problema y todos tenemos algún problema. Ese muchacho era el único que no tenía el problema. Porque todos los demás tenían el problema de que no tenían comida. Ese muchacho tenía comida. Imaginaros cómo hubiera cambiado el cuento si ese muchacho hubiera sido así listillo, avispado, hubiera visto la situación y hubiera dicho, ostras, aquí no tiene nadie que echarse a la boca. El único que tiene la merienda soy yo. Y hubiera dicho, se hace el sueco, busca la tangente y dice, y se pone allí debajo de un árbol sicómoro en el que no esté Zaqueo arriba y se come su bocata y luego va por allí y dice, oh, es que es el problema, es que no tenéis para comer. Mi madre me ha hecho un bocata. Ese muchacho era el único que no tenía el problema de la falta de alimento. Pero con su actitud de entrega, haciendo suyo el problema de todos los demás. No como los discípulos que echaron balones fuera, que dijeron, no es nuestro problema. Jesús no es nuestro problema. Y por pasiva le dijeron, ahora es tu problema, que eres tú el que les estaba aquí comiendo la cabeza tanto tiempo que se ha hecho tarde. Pero con su actitud de entrega, haciendo suyo el problema de todos, ¿qué consiguió? Consiguió la bendición de Dios sobre lo que él le entregó al Señor, para que eso sirviera de bendición para todos los demás. Termino intentando hacerte ver cómo cambiaría tu historia, cómo cambiaría mi historia, si lo poco que yo tengo, lo que soy, lo que tengo, lo que soy, lo que puedo, si lo poco que yo tengo, soy, puedo, si lo poco que tú tienes, eres, o puedes o tienes la capacidad de hacer, lo entregas sacrificialmente al Señor. ¿Cómo cambiaría tu historia? Porque eso que tú le entregas al Señor, Dios lo bendecirá de tal forma que tú tendrás una vida abundante y que además llenarás de bendición abundante a todos aquellos que a ti te rodean, a todos aquellos que tienen un problema que tú no tienes. El problema que tienen, ¿sabes cuál es? Que no tienen que comer. Y que Jesús te dice a ti y me dice a mí, dadles vosotros de comer. No tienen que comer
el pan de vida que tú y yo estamos comiendo. Y es imprescindible que nosotros movamos ficha y seamos como este muchacho para entregarle lo que tenemos. Tú tienes una vida igual que yo. Tú tienes una vida igual que yo. Para que cojamos nuestra vida, se la entreguemos al Señor, para que Él la tome y haga que esa vida explote para dar vida a todos aquellos que están muertos a nuestro alrededor. Porque Jesús, igual que a los discípulos, a nosotros que decimos que somos discípulos, también nos dice: dadles vosotros de comer. Dios, yo y mi problema. Dios siempre primero. Luego yo entregándome a Él. Y luego mi problema, que ya no es problema. Porque mi problema se convierte en una bendición y un milagro para todos los demás. ¿Seremos como ese muchacho? ¿Serás como ese muchacho? ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida? Tú tienes una vida. Entrégala. Entrégala sin reservas. Como hablábamos muchas veces, conviértete de verdad. Que hemos dicho muchas veces, es que parece que la gente ahora se convierte de broma. Parece que los convertidos son de plastilina. Como diría mi padre, de mantequilla de Soria. En cuanto sale el sol un poquito se derriten. Entrega tu vida de verdad, conviértete de verdad al Señor. Entrégate a Él. Entrega lo que tienes. Entrega lo que tienes. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este ejemplo, este muchacho anónimo que nos reta. Esta mañana somos retados para entregarte nuestra vida, nuestra pasión por ti, nuestra entrega hacia los demás también, Señor. Padre, gracias por este muchacho que lo que tenía lo entregó, no se lo guardó para él. Hizo suyo el problema de todos los demás y entregó su vida en tus manos para que tu bendición fluyera y abundara, Señor. Ayúdanos a entregarte nuestra vida de tal forma que la bendición tuya sobre ella fluya y haga que nuestra vida sea de bendición para todos los demás, para darles de comer espiritualmente, para dar vida a ellos. Padre Santo, gracias. Gracias porque tú eres el primero que hizo tuyos todos nuestros problemas. Ayúdanos a no mirar a otro lado. Ayúdanos a no echar balones fuera. Ayúdanos a no procrastinar. Ayúdanos a no mirar y anhelar lo que no tenemos, como si fuera esta la solución. Ayúdanos a no maldecir lo que realmente tenemos. Ayúdanos a entregarte a ti lo que tenemos y lo que somos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si tú realmente dices, yo tengo que entregarme a Él, yo te invito a que hagas esta oración sencilla y la repitas conmigo. Señor Jesús, yo hoy quiero entregar mi vida entera para ti. La quiero poner en tus manos, igual que ese muchacho te entregó los 5 panes y los 2 peces. Yo hoy te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido que tengas misericordia de mí. Yo te pido que me perdones. Yo me arrepiento de todos ellos. Y yo hoy vengo a ti para entregar mi vida en tus manos. Yo quiero servirte a ti. Yo quiero honrarte. Yo quiero amarte. Yo quiero ser tuyo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si tú has hecho esto hoy por primera vez, tú tienes algo que celebrar. Y si nos está oyendo a través de internet, me gustaría que contactaras con nosotros y que
Podríamos buscar la forma de enviarte una Biblia y orientarte para que des los pasos correctos en tu nueva vida, en tu nuevo camino. Dios, yo y mi problema. Mi problema no tiene importancia al lado de Dios y al lado de mi vida, porque Dios valora mi vida y valora tu vida mucho más que nuestros problemas. De hecho, Él usó este problema para ver qué había en el corazón de Felipe y de Andrés y para enseñarles, ¿no? Y les mostró que ese muchacho que es anónimo y que aparentemente no figuraba, les estaba dando una lección de discipulado verdadero, real y genuino. Queridos, que Dios os bendiga muchísimo, que paséis un muy buen domingo, que disfrutéis esta semana, que no procrastinéis más, que no procrastinemos más, que no echemos balones fuera, que le entreguemos a Él, que no dejemos que la preocupación, la ansiedad tomen el control de los problemas y que nos entreguemos a Él, le entreguemos a Él todo. En el nombre de Jesús, Dios os bendiga.